39. Guerra en el horizonte. Guerra. Naruto se sentó detrás de su escritorio leyendo el contenido del mensaje que había recibido de los piratas de Big Mom. Charlotte Linlin estaba molesta por el hecho de que Naruto no se había presentado como Hagoromo para casarse con una de sus hijas. ¿Era esta una razón para ir a la guerra con alguien? El Uzumaki suspiró sin estar seguro de la respuesta mientras se reclinaba en su silla y miraba a los que estaban en la habitación antes de que Naruto se pusiera de pie, algunos de sus consejeros y guerreros de confianza. A la derecha del escritorio de Naruto, estaba Suzuka con el atuendo completo de Anbu acompañada de Kurama, a la izquierda Ujin y Yamato vestidos con el uniforme completo de Jounin. La habitación estaba repleta con ambos miembros de las fuerzas Shinobi, todos los Jounin con la excepción de Dominique estaban presentes, miembros de alto rango del consejo y el comandante de las primeras legiones marciales. ¿Harás una aparición como Hagoromo, Naruto?, preguntó Kurama, moviendo su cola con diversión ante la idea de que la mujer lanzara un ataque contra Uzunokuni. No. Naruto negó con la cabeza ante la mención de su alias, deja que Big Mom venga, esta será una buena manera de probar las defensas de Uzunokuni y la fuerza militar. Últimamente, solo hemos estado participando en misiones y pequeñas escaramuzas. No hemos tenido la oportunidad de probar con precisión nuestra fuerza. Naruto dio la bienvenida al desafío de Big Mom y lo recibiría felizmente como una forma de probar la fuerza de su gente. Usushigakure sería la espada y Big Mom la piedra mojada para afilarla. En esta batalla, no haré acto de presencia como Hagoromo, y no entraré en la batalla como el Uzukage. Me quedaré atrás y no interferiré directamente, solo si la propia Big Mom hace acto de presencia o si la batalla se inclina en nuestro favor. Dirigiré a las tropas desde atrás, dirigiéndolas a la batalla y asignando roles. El Uzukage cruzó las manos sobre su escritorio con una expresión seria, sin hacer planes para luchar él mismo a menos que Charlotte Linlin apareciera. Nadie conocía el terreno de Uzunokuni mejor que ellos, lo que les daba una ventaja, pero si los piratas de Big Mom comenzaban a reprimir sus fuerzas, Naruto entraría en la pelea. Es por eso que también me gustaría solicitar que los Biju se queden fuera de esta batalla. Kurama levantó una ceja ante la solicitud, pero inclinó la cabeza. Muy bien, pero a la primera señal de problemas no dudaré en intervenir. Reprendió Kurama, el zorro no permitiría que la gente de Uzunokuni flaqueara. Sin embargo, haré que mi presencia sea conocida por nuestras fuerzas para levantar la moral. Los Biju eran un símbolo de santuario y protección de Usushigakure, si el ejército sabía que Kurama estaba a su espalda, fortalecería su determinación de lucha, sabiendo que incluso si caían él estaría allí para asegurarse de que nadie pudiera llegar a sus hogares. Suzuka, tú estarás a cargo de los Anbu. Yamato, te pongo al mando de las fuerzas Shinobi, o Ujin será tu segundo al mando. Kenshiro, tú estarás a cargo de las 10 legiones marciales. La fuerza marcial tomará la delantera en esta guerra. Naruto se giró para dirigirse al apellido, Kenshiro. El dueño del nombre era un hombre de estatura superior a la media, de 6 pies, con rasgos de Bishounen combinados con piel blanca como la nieve. Kenshiro tenía el pelo largo y sedoso negro atado en una cola de caballo y ojos verde esmeralda. El hombre vestía una túnica verde esmeralda con pantalones a cama plateados y armadura plateada, impreso en el frente de la armadura estaba el kanji de 1. La armadura cubría su pecho, torso, hombros, antebrazos y pantorrillas. Sujeto a su cadera derecha había una nodachi de 2 metros de largo. Ayu Tsukage Dono. Kenshiro habló en un dialecto más antiguo y formal, haciendo una reverencia respetuosa. Hanise contacta a I+D para acelerar el desarrollo de todos los proyectos, gritó Naruto a Hanise, que estaba sentada en la parte de atrás del grupo. La mujer mayor asintió con la cabeza ante las órdenes que le habían dado. Ujin busca a Hildegarde y asegúrate de que nuestro proyecto especial se complete en los próximos meses. Debe estar listo para la próxima guerra. Naruto dirigió otra orden, esta vez a Ujin, quien había sido designado como vicecomandante de las fuerzas Shinobi. El usuario de la fruta del diablo de segunda generación hizo una reverencia y asintió con la cabeza ante la orden. Dispersaos, tenéis vuestras órdenes. Empezad los preparativos para la guerra, ordenó el Uzukage mientras se ponía de pie y agitaba un brazo hacia un lado. Todos los presentes hicieron una reverencia y comenzaron a marcharse. El shinobi desapareció en remolinos elementales mientras los demás se marchaban por la puerta principal, dejando solo a Kurama y Naruto. El inmortal se dejó caer de nuevo en su silla y dio un largo suspiro. Big Mom me da dolor de cabeza. Naruto se frotó las sienes, técnicamente no podía tener dolor de cabeza, pero aún recordaba cómo se sentían.
Esperábamos que esto sucediera tarde o temprano. No tiene sentido preocuparse por eso ahora, interrumpió Kurama, llamando la atención de Naruto. Conociendo el temperamento de Charlotte Lin, era solo cuestión de tiempo antes de que tomara medidas drásticas para atraer a mi alter ego. La mujer es increíblemente inestable. Si hace una aparición durante la guerra, no dudaré en acabar con su locura y quitarle la vida. El sabio apretó los puños, habiendo escuchado de las muchas acciones nefastas que había cometido la mujer. Me iré a preparar a los demás. Las colas de Kurama se movieron antes de que el zorro desapareciera en un remolino de llamas al rojo vivo, desapareciendo y yendo a hablar con sus hermanos. Naruto se quedó solo y se dio la vuelta en su silla para mirar por el espejo gigante de la habitación y dirigió su mirada hacia la aldea. La calma antes de la tormenta, ¿eh? Naruto cruzó los brazos sobre el pecho, cruzó las piernas una sobre la otra y simplemente se inclinó hacia atrás. La tormenta estaba comenzando a formarse nuevamente. El sabio había sentido su creación hace mucho tiempo. ¿Esto será lo que rompa el lomo del camello y desate la tormenta, o es solo el comienzo? Naruto se golpeó los codos mientras pensaba, procesando todo lo que había experimentado. El tiempo lo dirá. Por ahora, lo tomaré como venga. Hay otros asuntos que atender. El sabio comenzó a sonreír y llamó a la puerta de su oficina. Puedes entrar, no tienes por qué dudar. Gritó el inmortal, antes de que se escuchara el sonido de la puerta al abrirse y unos pasos ligeros entrarán en la habitación. El fragante olor a perfume inundó el ambiente y, al girar en su silla, Naruto fue recibido por la vista de una hermosa mujer de cabello negro con una nariz distintiva, Miko Robin. El niño demonio vestía una camisa lavanda de manga larga con cuello y unos vaqueros ajustados de color azul marino. ¿Estás tomando un descanso de tu investigación?, preguntó el inmortal con una pequeña sonrisa, mientras la mujer se sentaba en una silla frente a él. Los brazos de chakra se extendieron desde su espalda, mientras un hilo de energía entraba en un sello en su escritorio. En una nube de humo, apareció una mesa con una tetera y dos tazas. Los brazos se aferraron a la tetera y sirvieron una taza de té verde humeante para la mujer antes de que un brazo se la ofreciera. Gracias. Robin aceptó la taza y tomó un pequeño sorbo, disfrutando del té que la llenaba de calidez. Naruto reveló una suave sonrisa mientras observaba a la joven. Solo un mes después de la boda, Robin regresó a Usushigakure no Sato, después de asegurarse de que todos los marines se habían ido. La mujer había decidido rápidamente aceptar la oferta de Naruto, no se había unido oficialmente a la aldea, pero había comenzado a leer sobre su historia. Naruto le había permitido quedarse en el complejo Uzumaki. ¿Tienes una pregunta?, preguntó el sabio inmortal, no se molestó en ocultarle su verdadera apariencia a Robin. El sabio había revelado hacía tiempo que Otsutsuki Agoromo era su alias, pero la forma utilizada era su verdadera apariencia. Jaja, todavía es difícil superar el hecho de que tienes 6000 años. La mujer soltó una suave risa mientras observaba al hombre con cuernos con ojos brillantes. A Robin le pareció gracioso que el que estaba buscando hubiera venido a ella. Te acostumbrarás, con el tiempo, dijo Naruto riendo burlonamente mientras tomaba una taza de té y bebía un sorbo. Estaba caliente, pero no satisfacía sus gustos. Estás tomando bastante bien la noticia de la declaración de guerra de Big Mom, Naruto-san. ¿Tienes algún secreto bajo la manga?, le preguntó la mujer inquisitiva al ser inmortal, aunque quizás no debería sorprenderse de lo tranquilo que estaba. Después de todo, este era el mismo hombre que podía arrasar una isla entera. Tengo muchos trucos bajo la manga, Robin-san. Intento prepararme para casi cualquier ocasión. La guerra fue una de ellas. Usushigakure se ha estado preparando para la guerra, contra cualquiera que busque luchar contra nosotros. Si bien estamos lejos del nivel que esperaba estar, no somos unos pusilánimes, como demostraremos a Big Mom y al mundo. Explicó Naruto con una pequeña sonrisa, la guerra era inevitable. No significaba que tuviera que gustarle. Usushigakure desechó el equilibrio del poder mundial entre el gobierno mundial, Yonko y los Shichibukai. Mientras Usushio estuviera en escena, para ciertas personas, sería visto como una amenaza que estaba rompiendo el equilibrio. Espero poder presenciar tu fuerza. Me pregunto si el océano se teñirá de rojo con la sangre que derramarás. Miko Robin adoptó una adorable pose pensativa mientras pensaba en las horribles imágenes. Naruto no pudo evitar sudar una gota ante la extraña personalidad de la mujer, especialmente cuando se trataba de algo relacionado con el terror. Ya basta de hablar de la guerra, ¿querías hablar conmigo? ¿Tienes preguntas sobre el pasado?
Naruto cambió de tema y dejó de lado la inminente guerra para volver al motivo por el que Robin lo había visitado en primer lugar. La mujer me dio un sorbo de té antes de abrir sus suaves labios. He estado leyendo los registros históricos de la biblioteca Usushigakure, pero no hay ninguna mención de antes, durante o después del siglo del vacío. ¿Alguna vez experimentaste el siglo del vacío? Robin lanzó una pregunta inmediatamente hacia el inmortal, esperando que pudiera responderla. Naruto reveló una mirada triste y negó con la cabeza. Disculpas, pero estuve en reclusión durante ese tiempo. Permanecí en mi reclusión durante 6000 años, y recién llegué al mundo hace 7 años y medio. Probablemente sepas más que yo sobre los períodos entre esos tiempos. Naruto se disculpó por no poder responder la pregunta de Robin. Durante sus 6000 años de reclusión, Naruto nunca se molestó en interactuar con el mundo exterior, manteniéndose cerrado. Entonces, tal vez puedas contarme sobre la era Shinobi. Dijiste que naciste en Konohagakure no Sato, la aldea oculta de la hoja, ¿correcto? Preguntó Robin con una mirada inquisitiva y un tono curioso. Lo único que amaba la mujer era la historia y el conocimiento sobre el pasado. Tener la oportunidad de hablar con alguien del pasado era una experiencia increíble para ella. Sí. Konohagakure fue mi hogar durante 16 años antes de su destrucción, respondió Naruto con una sonrisa triste mientras reflexionaba sobre su antiguo hogar. Incluso después de todos estos años, todavía sentía un poco de arrepentimiento por su destrucción. Los 5 Hokage, tengo curiosidad, ¿puedes contarme más sobre ellos? ¿Qué tipo de personas eran? ¿Qué tan fuertes eran? El interés de Robin había aumentado cuando se trataba de los Hokage y aquellos con títulos similares. Se decía que cada uno de ellos era el más fuerte de su época. El Shodai Hokage, Senju Hashirama creó Konohagakure con la ayuda de su amigo Uchiha Madara. Hashirama era uno de los shinobi más fuertes de su equipo, llamado Shinobi no Kami, dios de shinobi, nacido en la era de los reinos combatientes. Las habilidades de Hashirama se perfeccionaron constantemente en el campo de batalla, derramando incontables sangres y viendo morir a sus seres queridos. La experiencia ayudó a dar forma al hombre en el que se convertiría. Hashirama era un hombre extraño, con una naturaleza impulsiva, testaruda y excitable, siempre ansioso por conocer gente nueva. El Shodai era un gran aficionado a los juegos de azar y le encantaba tener competiciones amistosas con otros. Aún así, podía ser serio cuando importaba. Hashirama odiaba tener que enviar a los niños a la guerra y soñaba con un sistema shinobi en el que un niño pudiera estar rodeado de otros de su edad, sin necesidad de crecer prematuramente en el campo de batalla. Quería que el resto de la aldea apreciara lo que representaba Konoha tanto como él, alentándolos a considerar a cada aldeano como parte de una gran familia que siempre debería cuidarse entre sí. Como Hokage, su trabajo era proteger a esa familia a toda costa, incluso si ese costo era su vida. Esta filosofía, conocida como la voluntad del fuego, se convertiría en una piedra angular de las enseñanzas de Konoha durante décadas después de su muerte. Hashirama tiene la firme convicción de que la lealtad a la aldea primero rompería naturalmente la mentalidad de que los shinobi tenían que cuidar de los clanes. Hashirama vivió según esta filosofía mucho antes de la fundación de Konoha, y no tenía reparos en suicidarse si eso significaba la paz entre los clanes Uchiha y Senju. Hashirama nunca fue del tipo que obtiene poder para usarlo para oprimir a otros y usarlo para vengarse. Su único objetivo de ganar más poder era tener suficiente para detener la violencia. Era humilde, no tenía reparos en agachar la cabeza ante los jefes de sus aldeanos o en afirmar su inferioridad ante aquellos que nunca había conocido pero cuyas acciones aprobaba. Por lo menos, Hashirama era amable, ponía las necesidades de los demás antes que las suyas. Incluso estaba dispuesto a quitarse la vida si eso ayudaba a crear un mundo en el que sus amigos y familiares no tuvieran que morir innecesariamente. Contó Naruto al contar lo que sabía de Hashirama Senju, le ayudó a haber absorbido los recuerdos de los que habían estado presentes durante ese tiempo, específicamente los que habían sido niños y crecieron bajo el mando de Hashirama. El Uzukage luego pasó a relatar las muchas aventuras de Hashirama con su hermano y Madara. Después de esto, el Uzumaki habló vívidamente sobre los otros 4 Hokage, Senju Tobirama, Sarutobi Hiruzen, su padre Namikaze Minato y Senju Tsunade. Con los recuerdos de uno de ellos, y los recuerdos de innumerables otros, Naruto contó todo lo que pudo sobre ellos y sus pasados, conectando sus historias. Al final, Nico Robin se sintió abrumada por lo que había aprendido. De solo 5 personas, Robin había aprendido mucho sobre la era de Naruto. Cada uno de los 5 Hokage había vivido vidas extraordinarias y realizado muchas hazañas milagrosas.
Todavía no podía superar el hecho de que Hashirama solo podía derrotar y controlar a 8 de los 9 Biju. Robin los había conocido y había visto el poder de Kurama de primera mano cuando Kurama se lo demostró al aniquilar a un remarino gigante con un Bijudama de bajo nivel. El nivel de fuerza era algo que no podía comprender. ¿Los otros Kage eran tan fuertes como tus Hokage?, preguntó la mujer con voz temblorosa, secretamente esperando que no lo fueran. Por las descripciones de sus habilidades, estos Hokage estaban fácilmente al nivel de los Yonko, con Hashirama y su hermano Tobirama superándolos. Cada uno de ellos tenía sus propios méritos y fueron aclamados como ninjas legendarios. Se decía que el Shodai Mizukage Byakuren sobresalía en sabiduría mundana. El Shodai Kasekage Reto era famoso como un poderoso shinobi que era capaz de unificar a la gente que habitaba el desierto con su fuerza. Ishikawa, el Shodai Tsuchikage, era otro poderoso shinobi de su tiempo y un maestro del Doton Ninjutsu. Por último, el Shodai Raikage y el portador original del nombre A, que se decía que era tan fuerte como los otros Kage. Si eran tan fuertes como Hashirama, probablemente no, ya que se decía que Hashirama era un shinobi único en 1.000.000. Sin embargo, ha habido muchos Kage que han demostrado su fuerza. El Sandaime Kasekage fue considerado el Kasekage más fuerte que Tsunagakure haya tenido jamás, tal vez esto sea cierto con su dominio de la arena de hierro. Esto no destruye los méritos del Nidaime Kasekage, Shamon, de quien se decía que era un poderoso maestro de marionetas, o el Yondaime Kasekage, Rasa, que poseía un poder lo suficientemente fuerte como para usar magistralmente su control sobre el polvo de oro para sofocar los alborotos de Shukaku. Por supuesto, no puedo olvidar a mi amigo, Gaara, que se convirtió en el Godaime Kasekage y creó políticas revolucionarias. Luego tenemos a, el Nidaime Raikage, que trabajó por la paz con todas las aldeas, considerado amigable e inteligente, además de ser un experto en conocimientos políticos. No quiero decir que el Sandaime y el Yondaime Raikage no tuvieran sus méritos. El tercer Kage, que tomó el nombre de A, fue capaz de luchar contra Ryuki, usando sus poderosas técnicas ofensivas para cortarle el cuerno y crear su estilo único, Kuroi Kaminari, relámpago negro, siendo tan experto en él que se lo pasó a un solo estudiante. Después de eso vino el cuarto Raikage, quien incluso con la pérdida de un brazo seguía siendo un shinobi extremadamente poderoso y dominante. El Nidaime Tsuchikage, Mud, fue uno de los shinobi más fuertes de su aldea durante su era, uno de los pocos shinobi que manejaba las 5 transformaciones de la naturaleza y usaba un Keke Touta. Un maestro del Hinton, liberación de polvo, Mu no tenía rival y más tarde le pasó esta habilidad a Onoki, el Sandaime Tsuchikage, que fue uno de los Kage más longevos. Onoki fue un shinobi que, cuando era joven, apareció en la era de Hashirama y Madara, aunque no pudo igualarlos, durante la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, pero Onoki más tarde se compensó con esto gracias a años de experiencia. Se podría decir que Onoki y Hiruzen son los Kage más experimentados. Por último, los Mizukage. Lamentablemente, Yagura, el Yondaime Mizukage, fue manipulado por Akatsuki para convertir a Kirigakure en una aldea llena de sangre. Pero la Godaime Mizukage, Meiterumi, corrigió esto y usó su fuerza para reconstruir Kirigakure, trabajando incansablemente para reformar las políticas internas y recrear las relaciones diplomáticas con otras aldeas. El Sandaime Mizukage fue un hombre refutado como el miembro más fuerte del clan Yuki durante su era, con un dominio sobre el Youton, elemento y hielo, que se decía que no tenía paralelo. Por último, no se puede eclipsar al Nidaime Mizukage, Osuki Genjetsu, del que se dice que fue el shinobi más fuerte de Kirigakure durante su época. Su poder era tal que podía matar al segundo Tsuchikage, aunque a costa de su propia vida. Genjetsu era extraordinariamente talentoso y competente en los elementos agua, fuego, rayo y tierra, junto con los elementos yin y yang. Las manos de Robin temblaron al pensar en todos esos poderosos shinobi que habían vivido incontables eras de derramamiento de sangre. Cada uno de esos Kage se había templado en la guerra, quitándole la vida a incontables individuos. 22 Kage, cada uno de ellos probablemente era tan fuerte como Yonko o apenas un poco por debajo de ese nivel, todos en un corto lapso de tiempo entre sí, menos de 100 años. Probablemente ni siquiera había habido tantos individuos con la fuerza del nivel de Yonko en los últimos 1000 años. La era Shinobi fue verdaderamente una de monstruos. El arqueólogo no pudo evitar temblar, imaginando cómo sería si estuvieran vivos hoy. Esto es demasiado para asimilar. Robin se frotó las sienes procesando todo lo que le habían dicho sobre los Kage. ¿Qué tal si empiezo las cosas lentamente y te llevo de regreso a cuando me convertí en Genin, comenzando desde que me engañaron para robar el pergamino prohibido?
Naruto sonrió y se ofreció a comenzar con algo ligero, decidiendo elegir sus días como genin. ¿Te engañaron? El interés de Robin se había despertado mientras miraba al Kage con diversión. No siempre fui el hombre que soy hoy. En mi juventud, era un idiota bastante tonto. Naruto se rió al recordar cómo solía ser. Oh, cómo el inmortal quería volver atrás en el tiempo y golpear a su yo más joven en la cabeza. Estoy todo oídos, reveló Nico con una sonrisa burlona, escuchando con atención. Muy bien, todo comenzó cuando tenía 12 años, pintando la montaña Hokage con un mono naranja brillante. El inmortal habló mientras relataba los acontecimientos de sus días de genin antes de partir con Jiraiya a entrenar durante 2 años y medio. Marineford, oficina de Garp. Garp se sentó en su silla rugiendo de risa mientras leía la declaración de guerra contra Usushio-gakure orquestada por Big Mom. Nunca hay un momento aburrido con los shinobi de Usushio, ¿no crees, Iso-san? Garp volvió a reír a carcajadas mientras giraba su silla para encarar al hombre que estaba sentado frente a él, el vicealmirante Iso. Los dos vicealmirantes se habían reunido para hablar sobre la guerra entre Usushio-gakure y Charlotte Limlin. Iso sorbió pesadamente de la taza de fideos soba que tenía en las manos, bebió el contenido de los fideos y tragó antes de hablar. El Uzukage mantiene las cosas interesantes. Tengo curiosidad por ver cómo le irá. Sospecho que no deberíamos preocuparnos demasiado. Si tuviera que apostar, lo apostaría todo a la supervivencia de Usushio. Será Charlotte Limlin quien salga corriendo con el ramo entre las piernas. Afirmó Iso antes de volver a sumergir sus palillos en la taza de fideos tibia y tomar otro sorbo de su comida favorita. Jajaja. Uzumaki-san es ciertamente fuerte. Lo sentí en mis huesos. Mi instinto me dijo que no peleara con él. Garp confió en su instinto. La única otra vez que actuó así fue la primera vez que el marine conoció a Golden Roger. El instinto de Garp le dijo que Roger se convertiría en una figura influyente ya que estaba repleto de potencial. Garp buscó en una bolsa que tenía en el regazo, sacó una galleta dura y le dio un gran mordisco con un fuerte crujido. ¿Los Gorosei se están reuniendo con Sengoku?, le preguntó el vicealmirante a Iso. El marine no hacía mucho que había regresado de Usushio-gakure y no se había molestado en ponerse al día con las últimas noticias. Están tratando de decidir qué curso de acción tomar. No solo por esta guerra, 3 marines más se han ido a la misión. El capitán Shu, el vicealmirante Dalmatian y el contraalmirante Kadar. Iso levantó la taza de fideos y bebió el líquido restante. Garp se quejó ante la noticia. Esos son 12 en los últimos 2 años. Varios marines con rango de capitán y superior habían estado desapareciendo sin razón alguna. Si añadimos los 3 que mencionó Iso, más los 5 que desaparecieron en Logeto-un, significaba que otros 4 habían desaparecido. Un reclutamiento. Los Gorosei esperan iniciar un reclutamiento para llenar las filas faltantes. El equilibrio de poder está comenzando a inclinarse con cada marine perdido. Iso comentó sobre un próximo reclutamiento que ha estado rondando recientemente entre los Gorosei. Un grupo de jóvenes talentos. Estoy deseando presentarles a mi puño de amor. Jajajaja. Garp soltó otra carcajada mientras hacía crujir sus nudillos ante la idea de enseñar a unos cuantos reclutas. Granglin a bordo del Moby Dick Grinlin sí que tiene arrogancia. Barba Blanca soltó un fuerte bramido mientras el pirata rejuvenecido se sentaba en su gran silla. El pirata envejecido, a diferencia de antes, ya no tenía la necesidad de estar conectado a tanques de oxígeno con muchos sensores médicos en su cuerpo. Barba Blanca estaba mejor que nunca, todo gracias a Uzumaki Naruto. El sabio había curado al pirata y le había devuelto la salud durante su pelea. Uzunokuni se puso bajo mi protección, y tiene el descaro de invadirla, incluso declarando sus intenciones al mundo. Gritó Barba Blanca mientras comenzaba a ponerse de pie, agarrando un bisento recién reparado. Un poderoso temblor se liberó del pirata que sacudía el Moby Dick recién reparado. Cálmate, papá. Destruirás la nave otra vez. Gritó Marco mientras se paraba frente a su padre, tratando de calmar al gigante. Marco estaba empezando a preocuparse de que su papá pudiera hacer un berrinche, especialmente porque habían gastado incontables dólares en reparar la nave después del enfrentamiento entre los Yonko y el Shodai Uzukage. Barba Blanca respiró hondo y se desplomó en su silla con tanta fuerza que todo el barco se balanceó de un lado a otro. El emperador agarró un barril a su derecha y bebió el sake que había dentro, bebiéndolo de un trago antes de dejarlo caer a su lado. Limlin está poniendo a prueba mi paciencia. ¿Cree que no actuaré contra ella? Tengo curiosidad por ver quién es más fuerte.
Barba Blanca estaba ansioso por pelear, desde que había chocado puños contra Naruto. Un viejo fuego se había encendido. Marco envía un mensaje a los demás comandantes para que preparen sus flotas. Zarpen rumbo a Uzumaki. Veamos qué tiene que decirme Charlotte cuando llegue. Rugió Barba Blanca dando órdenes a su comandante de primera división. Barba Blanca tenía la intención de unirse a la guerra contra Uzumaki, para aliarse con Naruto. Me temo que no puedo dejarte hacer eso, Edward Neugate, gritó una voz distorsionada, poniendo nerviosos a todos los miembros de los piratas de Barba Blanca. ¿Quién está ahí? Muéstrate. Gritó Marco transformando sus brazos en llamas azules con forma de alas. Ja 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 ja, no me asustas, Fusichou Maruko, Marco el Fénix. Un agujero negro comenzó a abrirse en el medio de la nave mientras una capa de obsidiana comenzó a expandirse desde allí hasta que una figura humanoide de 6 pies de alto, cubierta por una capa con capucha negra tomó forma. Un par de siniestros ojos amarillos miraron a Barba Blanca, lo que hizo que el Yonko frunciera el ceño. ¿Quién eres? Barba Blanca se puso de pie, elevándose fácilmente sobre el recién llegado incluso desde la distancia. La figura encapuchada se lanzó hacia adelante sin siquiera responder. Marco reaccionó poniéndose en el camino del hombre encapuchado, lanzando un puño derecho hacia adelante. El hombre soltó una risa distorsionada, mientras un trozo de su capa se interponía en el camino del ataque, un agujero negro se manifestó comenzando a absorber toda la luz. Marco sintió que lo atraían hacia él. Las llamas azules en sus brazos fueron succionadas y extinguidas. La figura encapuchada apareció ante Marco, las colas de su capa cortaron el aire cuando una fuerza poderosa golpeó al pirata lanzándolo hacia atrás. Marco rebotó a lo largo de la cubierta del Moby Dick, con sangre goteando de sus labios. Al comenzar a ponerse de pie, las llamas azules envolvieron el cuerpo de Marco y sanaron las heridas que había sufrido. Al ponerse de pie, Marco cargó de nuevo, y todo su cuerpo se transformó en la forma de un fénix hecho completamente de llamas de color zafiro azul. El gran fénix cargó hacia el hombre con la intención de embestirlo con toda su fuerza. Pájaro molesto. La capa con capucha que llevaba se abrió de golpe y se reveló un vacío oscuro. La única luz expuesta fueron un par de tonos amarillos, los ojos del hombre. El vacío comenzó a succionar el mundo, arrastrándolo hacia adentro. Los pedazos de la capa salieron disparados y se curvaron alrededor del cuerpo del fénix de Marco, creando un cerramiento para atraparlo dentro. El fénix chilló luchando contra el vacío y las extrañas ataduras mientras su cuerpo era arrastrado hacia un vacío sin fin. Déjalo ir. Rugió Barba Blanca con furia, apareciendo ante el ser. Una gigantesca mano derecha descendió mientras el mundo se hacía añicos. El puño golpeó el vacío, lo hizo añicos y envió a la figura encapuchada a patinar hacia atrás sobre el escritorio del Moby Dick. Un rastro de sangre goteó sobre las cubiertas de madera. Su color los sorprendió a todos. La sangre del hombre no era roja, sino negra. El ser escupió una bola de sangre negra desde detrás de su túnica y miró con furia a Barba Blanca. El hombre, al menos Barba Blanca supuso que era un hombre, se puso de pie en toda su altura y se acomodó la capa. Cada vez que el ser se movía, Barba Blanca no había podido ver nada debajo de esa túnica, como si fuera parte de él. ¿Te arrepentirás de eso, Barba Blanca? Lo dudo. Eres un tonto por venir solo. Barba Blanca sonrió mientras agarraba el enorme bisento con su mano izquierda y bajaba la punta de la lanza, apuntándola al ser desconocido. La túnica comenzó a moverse mientras se escuchaba una risa ensordecedora. Ja ja ja, solo. Tú eres el tonto. La capa se abrió de golpe y reveló el vacío nuevamente. El espacio se onduló mientras la oscuridad se extendía. Barba Blanca agarró a Marco y se retiró cuando dos figuras aterrizaron junto al extraño ser, una a cada lado. El de la izquierda medía 1,5 metros y llevaba una capa con capucha de color púrpura oscuro que le cubría todo el cuerpo, y el de la derecha medía 2,5 metros y llevaba una capa con capucha de color rojo sangre que le cubría de la cabeza a los pies. Barba Blanca no podía ver cómo eran ni cuál era su género. Munashi, ¿no podrías con un anciano? Bromeó el de púrpura con una voz sarcástica, el tono era más agudo y claramente femenino. Pero Barba Blanca no lo asumiría, ya que podría ser un Okama. Mientras la persona hablaba, una niebla de aire púrpura nocivo abandonó su aliento. La niebla flotó hasta el suelo del barco y la madera chisporroteó mientras se volvía negra, burbujeaba y se pudría. Ya es suficiente, tenemos órdenes, dijo el de rojo con voz ronca y profunda, mientras una espesa niebla sangrienta se desprendía de su cuerpo. Barba Blanca dio un paso atrás.
El pirata podía oler el hedor de la sangre en el cuerpo del hombre, era increíblemente espeso. La figura encapuchada morada murmuró algo en voz baja, liberando más aire tóxico. Los otros dos lo ignoraron mientras el del medio llamaba, Munasi dio un paso hacia Barba Blanca. Dos borrones salieron disparados desde atrás, Barba Blanca apareció frente a él, a la derecha el comandante de la tercera división, Josu y a la izquierda el comandante de la quinta división, Vista. No darás ni un paso más. Vista desenvainó sus espadas y habló con una voz masculina profunda. El espadachín se lanzó hacia Munasi y blandió las espadas hacia abajo por encima de su cabeza. Las colas de la capa de Munasi se dispararon hacia las espadas que se acercaban, impactando como si fueran materia sólida. Las espadas se frotaron contra el material y no hicieron mella. Una presión estalló sobre Vista, haciendo que sus piernas se doblaran. Josu cargó con el cuerpo transformado en diamante, con el hombro derecho hacia afuera mientras aceleraba para golpear con el hombro a Munasi. El ser pareció burlarse cuando una mano salió disparada de la capa. La mano estaba marchita y hecha de carne negra. La mano se extendió y tocó el brazo de diamante entrante. Un agujero negro se manifestó en el impacto que pareció succionarlo todo, ya que el diamante en el cuerpo de Josu comenzó a desprenderse y fue succionado hacia adentro. ¡Ja! Vista saltó hacia arriba, mientras Munasi se distraía con Josu y balanceaba sus espadas rápidamente, creando cientos de pétalos de rosa que giraban en espiral alrededor del hombre. Los cortes de la espada cayeron golpeando a Munasi, cuya capa se abrió por completo revelando ese vacío negro. El vacío giró absorbiendo los ataques y neutralizándolos. Una mano gigante bajó y se estrelló contra Munasi, rompiendo el espacio y enviando al ser a volar hacia atrás, donde se estrelló contra sus parientes. Barba Blanca se colocó entre sus dos hijos y su mano derecha regresó a su costado. ¡Qué tonto eres, Munasi! Ya te han hecho daño 2 veces. Hasta aquí llegó el gran Kyoningen, el humano del vacío. El de púrpura se rió disimuladamente detrás de su capucha, ganándose una mirada fulminante de Munasi. Un par de ojos rojos brillaron con picardía debajo de la capucha, sin verse afectados por la mirada. ¿Quieres probar mi hermana del vacío? Rugió Munasi mientras se giraba para mirar a la mujer de púrpura, que fue identificada como mujer. El aire se agitó alrededor de Munasi mientras un agujero negro comenzaba a manifestarse detrás de él. «Pruébame», dijo la mujer sarcástica mientras una espesa niebla púrpura brotaba de sus palabras. Un par de ojos verde claro brillaron debajo de la capucha roja mientras una poderosa presión caía sobre los dos. «Basta», rugió el de rojo silenciando a los dos, poniendo fin a su disputa. «Aosoku Aki de los conquistadores». Barba Blanca frunció el ceño al ver la presión que había golpeado a los dos, habiendo sentido una cantidad minúscula de ella desde donde estaba. La presión no era otra que el Aosoku Aki, el Aki de los conquistadores. «Ay ay», dijeron las dos figuras encapuchadas mientras se giraban para enfrentarse nuevamente a los piratas de Barba Blanca. Los tres estaban rodeados mientras los otros piratas de Barba Blanca apuntaban sus armas y espadas en su dirección. Munasi hizo un gesto con la mano ennegrecida y una fuerte fuerza de succión surgió mientras se manifestaba un agujero negro. Las armas y espadas fueron succionadas hacia el interior antes de que el agujero se cerrara. «Apártense, no son rivales para ellos», gritó Barba Blanca a su tripulación. Los únicos que tendrían alguna oportunidad eran él y los comandantes. De los comandantes, solo 3 estaban en la nave. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó Barba Blanca agarrando el bisento y observando con cautela al extraño grupo. «Lo que queremos es simple. No interfieran en la guerra», dijo el hombre de rojo antes de que su capa ondeara y 2 grandes raíces de árboles salieran disparadas hacia adelante. Las raíces goteaban sangre cuando se lanzaron hacia Barba Blanca, con las puntas afiladas como espadas con la intención de empalarlo. Barba Blanca golpeó el aire y liberó una poderosa onda expansiva que golpeó las raíces y las hizo añicos con el impacto. La sangre roja se derramó sobre el suelo mientras las raíces rotas se retraían hacia el ser con capucha roja, las raíces mismas goteaban sangre. La mujer de púrpura se rió sádicamente y dio una patada, lanzándose hacia Barba Blanca y los demás. La mujer inhaló detrás de la máscara y luego exhaló, expulsando una gran corriente nociva de vil niebla púrpura. El veneno se extendió rápidamente para cubrir un área amplia mientras avanzaba hacia el grupo, todo lo que tocaba parecía hervir y derretirse. Marco salió disparado para encontrarse con el veneno entrante, sus brazos se transformaron en llamas azules que se extendieron. Las alas se expandieron para abarcar la ola nociva entrante y la enfrentó de frente.
Las dos fuerzas chocaron, el veneno se filtró a través de las llamas azules que las devoraban y atacó a Marco. El veneno fluyó hacia el cuerpo de Marco mientras retrocedía, las venas se volvieron de un morado oscuro. Las llamas azules brotaron del cuerpo de Marco, destruyendo el veneno mientras recuperaba toda su salud. Josué cargó hacia adelante para encontrarse con la mujer, su cuerpo se transformó en diamante, Caposón Nakuru, nudillo cabochón. El comandante golpeó con su puño derecho. Todo el brazo quedó envuelto en diamante mientras se expandía antes de volverse negro por dentro, combinando Busoso Kwaki con los poderes de su fruta del diablo. La mujer vestida de púrpura se burló detrás de su capucha, una larga cola cubierta de escamas de color púrpura claro se extendía desde debajo de la túnica, recubierta de Busoso Kwaki. La cola impactó contra el puño creando una onda expansiva que hizo que ambos combatientes patinaran hacia atrás. Una docena de raíces cubiertas de sangre salieron disparadas desde detrás de la mujer, bajando desde arriba hacia Josué con la intención de empalarlo. Las rosas aparecieron alrededor de Josué cuando Vista apareció en el aire, las espadas cortando las raíces que se acercaban, los sables cubiertos en Busoso Kwaki, cortándolas con facilidad. Las raíces parecían manipularse a medida que crecían más de los pedazos cortados que se retorcían hacia Vista. El espadachín retrocedió mientras cortaba las raíces. Una raíz atravesó la ofensa de Vista y se hundió en su hombro derecho. La sangre goteaba de la herida solo para ser succionada por la raíz. Vista podía sentir que su sangre era absorbida, cortando rápidamente con una espada. Vista cortó la raíz y retrocedió. La raíz que quedaba en su hombro se cayó, moviéndose antes de marchitarse y morir. Las raíces cortadas retrocedieron bajo la túnica de la figura encapuchada roja que simplemente miraba con ojos esmeralda. La mujer encapuchada morada retrocedió mientras los tres seres encapuchados miraban fijamente a los comandantes y a Barba Blanca. ¡Vamos! La figura con capucha roja se lanzó hacia adelante junto con los demás mientras los tres cargaban hacia Barba Blanca y sus comandantes. De la figura con capucha roja salieron muchas raíces de árboles, cada una goteando sangre, el vacío se abrió desde el de negro mientras la oscuridad se extendía y desde el de púrpura un gas venenoso volátil y espeso exhaló hacia afuera. Los comandantes de Barba Blanca y Yonko no se acobardaron mientras se lanzaban hacia adelante para enfrentarlos. Barba Blanca subió por el medio dando un golpe con su enorme bisento rompiendo el mundo, Marco vino desde arriba con las piernas transformándose en garras mientras arañaba hacia abajo, Josué cargó desde la derecha golpeando con un puño de diamante gigante y Vista subió por la izquierda blandiendo sus espadas creando una tormenta de pétalos de rosa. Después se oyeron jadeos cuando los dos bandos se situaron en extremos opuestos del Moby Dick. Los comandantes de Barba Blanca parecían estar en peor estado. El brazo derecho de Josué estaba cubierto de sangre con múltiples heridas punzantes y la armadura destrozada. Las espadas de Vista estaban agrietadas y en descomposición, su capa estaba desgarrada, el bigote destrozado y el cuerpo sangrando por varios lugares. Marco se veía mejor que sus compañeros comandantes, con hematomas en todo el cuerpo, sangre goteando por el lado derecho de su rostro y la ropa desgarrada. Barba Blanca estaba detrás de él, la sangre goteaba por ambos lados de su rostro, el abrigo estaba desgarrado y el bisento agrietado con un gran agujero en su hombro derecho, pero la herida no llegó hasta el final. Al otro lado estaban las figuras encapuchadas, un gran charco de sangre negra formándose debajo de ellas, sus capas con capucha estaban desgarradas, pero no revelaban ninguna de sus identidades. La cubierta del Moby Dick estaba maltratada, llena de raíces marchitas, ya que partes de ella se habían podrido. Munasi se colocó entre los otros dos, su capa se expandió hacia afuera y los envolvió. Nos volveremos a encontrar, Barba Blanca. La voz distorsionada sonaba débil por la batalla. La figura encapuchada tropezó levemente con sus movimientos, revelando que sus heridas eran más graves de lo que se podía ver. La capa atrajo a los dos mientras los tres eran succionados hacia un vacío negro que desaparecía. Los tres comandantes se desplomaron libremente sobre la cubierta, exhaustos, no esperaban que los tres fueran tan fuertes. Barba Blanca había luchado con ellos, pero aún así solo habían luchado hasta un empate. No fue porque los tres estuvieran al nivel de un Yonko, sino que Barba Blanca se contuvo para no destruir el Moby Dick. Si Neugate se hubiera soltado, probablemente habría matado a los tres intrusos sin preocupaciones, pero Barba Blanca tuvo que contenerse para no herir a sus hijos. Las tres figuras encapuchadas eran probablemente tan fuertes como los tres comandantes, o incluso un poco más. El problema eran sus habilidades. Eran demasiado extrañas y difíciles de combatir. «Papá, ¿qué pasa ahora?»,
Preguntó Marco exhausto, mirando fijamente a su capitán. Barba Blanca se desplomó en su silla y ordenó que le trajeran un barril de sake. Descansen. Quienes sean, no deben ser subestimados. Quienes sean, no quieren que interfiramos en la guerra entre Ususio y los piratas de Big Mom. Barba Blanca gruñó cuando le trajeron un barril. Lo recogió y comenzó a descorcharlo. Mientras bebía, un par de mujeres con trajes de enfermera comenzaron a atender sus heridas, otras enfermeras ayudaron a los 3 comandantes. ¿Seguiremos ayudando a Ususio?, preguntó Vista mientras examinaba el daño en sus espadas. El daño no podía repararse. Tendría que adquirir unas nuevas. Gurararara. Por supuesto. Un par de gaki, mocosos, mojados detrás de las orejas no me asustarán. Barba Blanca rugió de risa, revelando sus intenciones de ayudar a Ususio Gakure. Pon rumbo a Ususio Gakure no Sato. Ordenó Barba Blanca, nadie lo detendría una vez que hubiera tomado una decisión. Incluso si todos los marines bloquearan su camino, Barba Blanca seguiría adelante para prestar su ayuda. Ubicación no revelada. Mariejo y un vacío negro se abrió cuando aparecieron las 3 figuras encapuchadas de negro, rojo y morado. Las 3 se desplomaron sobre lo que serían sus rodillas, tosiendo sangre de color negro. En la habitación había otras 10 figuras, cada una con una túnica con capucha de color que ocultaba su apariencia. De las 10, 9 estaban de pie ante un gran trono, mientras que la 10ª estaba sentada abierta, vestida con una túnica con capucha dorada que ocultaba todos sus rasgos. Parece que Barba Blanca te ha causado problemas, qué vergüenza. Una voz altiva de mujer resonó desde una figura que llevaba una capa con capucha de color azul marino. La mujer habló con un tono seductor. La mujer soltó una carcajada mientras un par de ojos color turquesa las miraban. Esto se ganó una mirada fulminante de los 3. Pensé que habías dicho que podías encargarte de los piratas de Barba Blanca con solo los 3, tonto. Sabía que debería haberme unido a ti. Si lo hubiera hecho, podría haberte ayudado y haber matado a Barba Blanca. Se jactó una figura encapuchada de color naranja. El tono era profundo, masculino, arrogante y orgulloso. Un par de ojos rosados brillaban detrás de la capucha. No lo habrías hecho mejor. Barba Blanca te habría aplastado entre sus palmas. Una figura femenina de rojo carmín reprendió a la de naranja. Un par de tonos verde a su lado brillaron mientras miraban a la de naranja con desdén. La de naranja se giró y miró con enojo a la mujer que se acercaba a ella. Oh, sí, ¿quieres probarme, perra? Un calor poderoso surgió de debajo de la túnica, mientras el hombre que estaba debajo de ella fulminaba con la mirada a la mujer. La de rojo carmín resopló divertida antes de que una ola de calor aún más fuerte brotara de su cuerpo con la fuerza suficiente para hacer que la de naranja cayera hacia atrás. Una figura encapuchada vestida de gris David dio un paso adelante y una poderosa aura opresiva los azotó a todos, con excepción del de dorado. La oscuridad salió del hombre mientras una fuerza gravitacional los abrumaba, mientras el hombre de gris David libraba un aura maligna, hablando con una voz demoníaca y siniestra. Basta. Estás ante padre. Compórtate. El uno habló antes de volverse para encarar al de dorado, su padre, e hizo una reverencia. Los demás se inclinaron rápidamente. Los 3 heridos se unieron a ellos. Perdónalos, padre, olvidaron su lugar. La figura dorada levantó una mano abierta, moviéndola por el aire antes de volver a bajarla. La figura no había hablado, usando un lenguaje corporal simple para perdonar sus acciones. El grupo soltó un suspiro de alivio. La figura dorada levantó su otra mano antes de que formara un puño cerrado y una poderosa voluntad fluyera hacia ellos. La voluntad no los lastimó, pero les transmitió los pensamientos de los seres. Como desees, padre. Munashi, Akunei, Tasatsu, diríjanse a la enfermería. Hagan sus informes después. Ordenó el de David Gray, que parecía ser el líder del grupo. Las 3 figuras heridas se inclinaron y se marcharon de la habitación dejando atrás al resto. El de la voz demoníaca se volvió hacia su padre. ¿Y ahora qué, padre? Barba Blanca seguramente prestará su ayuda a Ususio Gakure. La figura dorada respiró profundamente y emitió un extraño sonido de sus labios que sacudió toda la habitación. Déjalo en paz. Se transmitieron 3 palabras, pero había un poderoso poder detrás de ellas. Era como si un dios estuviera sentado frente a ellas. Barba Blanca no es nuestra preocupación, por ahora. Por supuesto, padre. Debemos concentrar nuestros esfuerzos en destruir al Nidaime Rikudou no Sennin, el segundo sabio de los 6 caminos. Si lo dejamos solo, pronto descubrirá la historia del pasado y, finalmente, a ti. No podemos permitirlo.
El único que siguió hablando fue el de Davy Gray. Todos los demás permanecieron arrodillados, con la cabeza inclinada en silencio. Una mano encapuchada se agitó en el aire, mientras un aura de diversión irradiaba de la figura dorada. El sabio es intrascendente. Hace mucho que nos preparamos para su regreso. No es una amenaza. La figura dorada pronunció su voz como si fuera una autoridad superior que exigía la atención de todos los que la escuchaban. La figura estaba sumamente confiada en sus planes y conspiraciones que se habían gestado durante muchos años. Pero, padre, ¿realmente deberíamos asumir eso? No se debe subestimar al sabio. El que estaba dentro de Davy Gray habló mirando hacia su padre antes de retroceder. Una poderosa presión de voluntad se estrelló contra la figura encapuchada, empujándolos hacia el suelo y forzando una hendidura. Repito que el sabio es intrascendente. Si se convierte en una amenaza, será eliminado. No volveremos a hablar de esto. La figura dorada habló con voz autoritaria, insistiendo en el hecho de que el asunto nunca volvería a ser mencionado. Un sentimiento de odio profundo se liberó de la figura con la mera mención del sabio, y ya no deseaban hablar de él. Como desees, padre, dijo el de gris oscuro, con sangre negra goteando de sus labios mientras luchaba por hablar. Váyanse. Ordenó la figura vestida de oro hacia sus niños. Los 9 se inclinaron y se marcharon, dejando a la figura sola. Una vez que los 9 habían salido de la habitación, la figura comenzó a temblar. El ser soltó una risa profunda que resonó por toda la habitación antes de detenerse abruptamente y una voz fría habló. Uzumaki Naruto, ¿tienes la intención de ser una espina en mi costado una vez más? El pensamiento de un experimento previo fallido en el que se creó el oro vino a su mente, un experimento que había ido en su contra, rebelándose para detener los planes de los seres. Solo para perecer, pero su voluntad había sobrevivido y era una fuente constante de molestia para la figura dorada. Un par de ojos amarillos se reflejaron dentro de la capucha, revelando una mirada asesina. Los ojos brillaron vibrantemente mientras una poderosa voluntad brotaba del cuerpo de la figura, creando grietas en el trono en el que estaban sentados. La voluntad arremetió contra todo lo que rodeaba al ser destrozando el suelo. Un par de manos apretaron los brazos del trono con tanta fuerza que se rompieron. Los escombros cayeron al suelo mientras un fuerte aura de odio se liberaba del cuerpo del hombre. La figura se relajó mientras se inclinaba hacia atrás en la silla, soltando el agarre de los brazos, el odio desapareció mientras se podía ver una siniestra sonrisa blanca. Muéstrame cómo intentarás cambiar el mundo que he creado. Una risa siniestra llenó la habitación. Capítulo 39. Guerra en el horizonte. Naruto se sentó detrás de su escritorio, leyó capítulo 40. Preludio a la guerra comienza la invasión. Un par de ojos poderosos lanzaron su mirada a través de la isla de Uzumaki, mientras su dueño flotaba en el cielo. El dueño, Uzumaki Naruto, flotaba en el aire, con el abrigo de sabio ondeando al viento, mientras observaba su aldea con una mirada complicada. Una mezcla de emociones pasó por los ojos de Naruto mientras observaba la aldea. La túnica del Kage revoloteó mientras flotaba de regreso hacia su aldea, aterrizando en la cima de la montaña Kage, de pie en el borde. Ya había pasado un mes desde la declaración de guerra de Big Mom, y en otro mes, su armada estaría en Usushiogakure. En ese momento, Usushio estaba preparando a sus tropas y gente para la batalla. La aldea no había descansado durante sus preparativos, todos estaban cumpliendo con su deber y nadie estaba inactivo. Cada ciudadano que era capaz estaba haciendo su parte. La flota de Linlin ha partido de Totoland. Una gran figura apareció detrás de Naruto, elevándose sobre el Uzukage mientras su sombra se cernía sobre él. Al darse la vuelta, Naruto se encontró con Edward Neugate, también conocido como Barba Blanca. El shinobi levantó la vista y se encontró con la mirada de Barba Blanca, sonriendo amistosamente mientras miraba fijamente al extraño Yonko. Los dos habían formado una extraña especie de amistad e incluso habían estado creando en secreto una alianza entre sus dos grupos. Barba Blanca había llegado a las costas de Usushio hace una semana, su tripulación lucía peor por el desgaste. Los piratas de Barba Blanca habían sido atacados por 3 individuos encapuchados, cada uno con una capa de diferente color y habilidades extrañas. El único que Barba Blanca podía nombrar era el de negro llamado Munashi. De los 3, Munashi tenía una habilidad única que le permitía manipular el espacio, la mujer de púrpura usaba venenos y podía transformar una parte de su cuerpo en una cola, lo que significa que probablemente era una usuaria de Zoan y la última era aún más extraña.
La figura de rojo poseía a Osokwaki y luchaba usando extrañas raíces de árboles que sangraban y podían absorber sangre. Lo más probable es que cada uno de ellos fuera un usuario de frutas del diablo. Queda un mes, ¿eh? No estaba demasiado preocupado por Big Mom y su tripulación, pero la aparición de estos nuevos jugadores es profundamente preocupante. Naruto se cruzó de brazos sobre el pecho tratando de pensar en el asunto. ¿Por qué intentarían impedir que Barba Blanca lo ayudara? ¿Era una amenaza para ellos? La pregunta era ¿a qué organización pertenecían? ¿Eran parte del gobierno mundial, una nueva tripulación pirata o alguna nueva organización que intentaba tomar la iniciativa? Tendré que duplicar las medidas de seguridad de Usushigakure nuevamente. Naruto ya había aumentado la fuerza de los sellos que protegían a Usushigakure y había agregado más a la matriz, en preparación para la invasión. La información revelada por Barba Blanca causó cierta preocupación para el sabio. Los tres por su cuenta habían podido herir a los tres principales comandantes de Barba Blanca e incluso herir al Yonko. Barba Blanca no había peleado con toda su fuerza, pero aún así se consideraba una gran hazaña hacer sangrar al hombre. La sangre de color negro es algo nuevo. Naruto no podía recordar en sus experiencias haberse enfrentado alguna vez a alguien con sangre negra. Mis hijos y yo permaneceremos en Usushigakure hasta que la guerra termine. Ayudaremos en la defensa de su hogar, lo que les permitirá centrar su atención en las líneas del frente. Barba Blanca colocó una mano sobre su pecho en una especie de simbolismo, mostrando su juramento. El gran agujero en su hombro había sido curado gracias a Naruto, al igual que las heridas de sus comandantes. El Kage incluso había tenido la amabilidad de ayudar a reemplazar las espadas de Vicento y Vista de Barba Blanca. Naruto no había usado el metal más fuerte disponible en Usu, sino uno que estaba unos pasos por debajo de él. El metal sería lo suficientemente fuerte como para que, si Naruto y Barba Blanca volvieran a pelear, no se rompiera tan fácilmente. La espada eventualmente se rompería, pero no antes de sufrir un daño considerable. El acto de ayudar en la defensa de la aldea era la forma de Barba Blanca de decir gracias y recompensar al Uzukage por todo lo que había hecho. Gracias. Naruto agradeció el gesto, aunque fuera innecesario. Usushigakure estaría protegido por los Biju, con excepción de Kurama, Son Goku y Shukaku, quienes estarían al acecho cerca de las líneas del frente. Aunque parece que tendrás compañía mucho antes de eso. Barba Blanca levantó una mano gigante y señaló hacia el sur, donde el océano se encuentra con el canal Usu-no-Kuni. Un pequeño barco navegaba por el canal ondeando el estandarte de los piratas de Big Mom. Al ver el barco, Naruto se burló. ¿Se atreven a venir aquí ahora con un solo barco? ¿Tienen un deseo de muerte? Los ojos de Naruto se entrecerraron peligrosamente mientras observaba el barco flotar por el canal llegando a los muelles. Desde donde estaba, el Kage podía detectar 5 firmas increíblemente hostiles, cada una de las cuales filtraba una poderosa intención asesina, todas dirigidas hacia Usushio. Debería ir a ocuparme de la situación. Naruto se inclinó ante Barba Blanca y desapareció en un destello blanco en dirección a los muelles de Usushigakure para resolver los asuntos y averiguar qué estaba pasando. Por el aura hostil que liberaron, estaba claro que estaban allí para causar problemas. Naruto no los dejaría ir fácilmente. Barba Blanca rugió de risa cuando el sabio desapareció. Gurarara. Veamos cómo enfureces al ser con poderes divinos. Marco, ven. Barba Blanca rugió, y en un destello de llamas azules, apareció su primer comandante Marco. Llévame a los muelles. El comandante obligó a su padre a transformarse en un fénix, agarró a Barba Blanca y salió disparado como un cometa hacia los muelles. Muelles de Usushigakure. Al llegar al muelle, Naruto en su estado transformado fue recibido por un barco de tamaño estándar, con la bandera de Big Mom en alto. El barco era pequeño y estaba construido con la apariencia de una tarta de 3 rondas. De pie en las barandillas del barco de aspecto extraño había 5 personas. Al mirar hacia arriba, Naruto pudo sentir la hostilidad que emanaba de ellos. Momentos después de la llegada de Naruto, sus shinobi se habían reunido. Un destello blanco apareció a su derecha cuando una gran matriz de sellos se iluminó y apareció Yamato acompañado de sus 2 compañeros de equipo, Odin y Shina. A la izquierda del Uzukage, otro sello se iluminó cuando apareció Suzuka con el atuendo completo de Anbu, detrás de ella estaban 4 agentes de Anbu. ¿Eres el Uzukage? Una de las figuras saltó del barco. Era un joven alto que tenía un cuello absurdamente largo y cabello rizado de color azul marino. El joven vestía una túnica blanca, una capa rosa, brazaletes verdes y sandalias estilo gladiador.
Llevaba en la mano una larga naginata que apuntaba groseramente hacia la rubia disfrazada. El hombre de cuello largo habló en un tono altivo y arrogante. Un borrón se disparó hacia adelante, mientras una figura vestida con equipo ambú y con una máscara similar a una calavera apareció frente al pirata. Una gran guadaña negra se balanceó hacia el joven. Una energía negra la rodeaba y apestaba a muerte. El hombre de cuello de serpiente comenzó a sudar, levantando la naginata hacia el camino de la hoja. La fuerza detrás de ella hizo que el joven de cabello rizado se deslizara hacia atrás. Apuntar con un arma al Uzukage es una ofensa, castigada con la muerte. El shinobi habló con una voz intimidante y distorsionada que envió escalofríos por la columna vertebral del joven de cuello largo. El ambú levantó la guadaña apoyándola sobre su hombro derecho. La hoja brillaba al sol, lo que la hacía parecer aún más letal. El ambú medía 1,75 m con un largo cabello blanco que fluía detrás de ellos mientras un aura mortal irradiaba de su cuerpo. Shi, muerte, regresa a tu posición, intervino Naruto hablando con calma. El sabio no habló con un tono de reprimenda al ambú conocido por el alias muerte. Shi asintió y se retiró, tomando posición detrás de Suzuka. Di tu nombre y tu asunto. Gritó Naruto, volviéndose hacia el joven ofensivo que le había apuntado con un arma. Los otros 4 no reaccionaron y permanecieron en el barco como si no les hubiera importado. El joven de cabello rizado respiró hondo y habló con voz resonante. Charlotte Mascarpone, hijo número 34 de Charlotte Limblin. Big Mom le ordena a Agoromo que aparezca y cumpla con nuestras demandas. Debe regresar a Totoland con nosotros y casarse con una de sus hijas. Si se niega, debemos darle un ejemplo a Usushigakure, mostrándole lo que vendrá en un mes si continúa evitándonos. Un fénix se estrelló entre los dos grupos, las llamas azules se extendieron cuando apareció Barba Blanca, el fénix pronto comenzó a encogerse tomando una forma humanoide. Marco, el primer comandante de los piratas de Barba Blanca, estaba de pie perezosamente junto a su capitán. La repentina aparición de Neugate hizo que el joven diera un paso atrás e hizo sudar a los hermanos que lo acompañaban. Los hijos de Big Mom no tenían idea de que Barba Blanca estaba en Uzunokuni. Su barco no parecía estar en los muelles de Usushigakure. Naruto hizo que Barba Blanca atracara su barco en el lado norte de Uzunokuni, donde estaba escondido en una cueva. ¿Y cómo pretendes darme un ejemplo aquí, Gaki? Gritó Barba Blanca en voz alta, elevándose sobre el joven que comenzó a sudar y temblar de miedo. Una poderosa presión surgió del cuerpo de Barba Blanca, haciendo que el aire se estremeciera mientras se precipitaba hacia adelante y se estrellaba contra el joven, tirándolo hacia atrás. El cuello de serpiente no mostró nada más que miedo reflejado en sus ojos al ver al Yonko. Ve, Barba Blanca. El joven se desplomó y cayó de culo, formándose un charco debajo de él. Los otros 4 hijos de Charlotte Limblin saltaron del barco y aterrizaron junto a su hermano, 3 varones y una mujer. Todos parecían temblorosos por la presión que Barba Blanca había liberado. ¿Vienes a mi casa y quieres matar a las personas que me importan? Decirlo directamente en mi cara, qué arrogante. Si quieres hacer un ejemplo con mi gente, adelante, verás qué pasa. Naruto dio un paso hacia adelante y se paró al lado de Barba Blanca. La postura y la posición que tomaron ambos guerreros era de igualdad. El inmortal habló de manera amenazante y ejerció una parte de su chakra, creando una presión sobre los 5. Tú la que habló fue la mujer, era alta con un cuello largo como el primer joven, cabello azul cerúleo hasta los hombros, vestía un atuendo similar pero con un vestido y brazaletes marrones. La mujer temblaba y no podía hablar. Naruto podía ver sus piernas temblando, las rodillas se doblaban juntas bajo la presión de su chakra. Sin embargo, me gusta la idea de dar un ejemplo. ¿Qué opinas, Barba Blanca? Naruto sonrió diabólicamente hacia el Yonko gigante. Dale a Limblin un poco de su propia medicina. Gurarara. El pirata soltó una carcajada estruendosa que hizo temblar los océanos alrededor de Uzunokuni. La idea de darle a Limblin un poco de su propia medicina pareció entusiasmar a los 4 emperadores. Preguntaría sus nombres, pero no me importa particularmente. Naruto habló a medias hacia el grupo de 5, mirándolos como si ya estuvieran muertos, a sus ojos no escaparían con vida de la isla, por supuesto, necesitaría mantener a uno con vida para enviar un mensaje. Si te atreves a ponernos la mano encima, mamá no te dejará ir. Uno de los otros hijos de Charlotte Limblin habló desde atrás. El hijo era un hombre alto, de piel clara y una línea vertical sobre cada ojo, cabello castaño peinado en un peinado pompadour, patillas espesas y barba.
Vestía una túnica negra, con plumas verdes sobre el pecho, una capa azul con un cuello de plumas amarillas y llevaba una asta con 2 hojas en forma de media luna. Naruto miró al hombre y le dio una mirada en blanco. Lo dudo mucho. ¿Tu madre no se preocupa por ti, o lo olvidaste? Para ella, solo son peones que se utilizan para expandir su poder. Era triste que fueran tan leales a una madre que no se preocupaba por ellos, pero el sabio no dejaría que eso se interpusiera en su camino. Quizás en otra vida, renacerían en una familia que los cuidaría y los amaría. El Zenin de Nidai Merikudou tomó nota de que encontrarían sus almas en el ciclo de renacimiento más tarde y se asegurarían de que fueran bendecidos con buen karma en su próxima vida. El Zenin había realizado un acto similar con los marines de bajo nivel que había matado como daño colateral a lo largo de los años. Era su forma de disculparse por quitarles la vida tan pronto, asegurándose de que tendrían una mejor en la próxima. Muere. Uno de los hijos que aún no había hablado saltó al aire, produciendo un par de bolas de fuego sobre su larga chaqueta de cuello rosa. El hombre era muy grande y ancho, lo mismo que su cabeza, la parte inferior de su rostro estaba cubierta, con una enorme melena de pelo esponjoso que se asemeja a llamas en la parte superior de su cabeza. Las bolas de fuego fueron lanzadas hacia abajo desde los brazos extra largos del hombre, con mangas que se extendían más allá de sus manos. Las bolas de fuego se dispararon hacia Naruto, con la intención de quemarlo vivo. Naruto extendió una mano hacia los proyectiles que se acercaban, y el chakra surgió de las puntas de sus dedos, haciendo que el espacio se enroscara alrededor de las bolas de fuego. El Uzukage apretó su mano, formando un puño, y al hacerlo, el espacio colapsó sobre las bolas de fuego y las aplastó. Las bolas de fuego desaparecieron de la existencia. Mátenlos, pero dejen a uno con vida. La orden fue dada en el momento en que el miembro de la familia Charlotte había atacado. 5 borrones corrieron hacia adelante para interceptar a los piratas. Naruto quería que uno quedara con vida para enviarlo de regreso a Limlin. El Kage planeaba que el sobreviviente contara la historia de las muertes de sus hermanos como una forma de enojar o tal vez incluso desmotivar a las fuerzas de Limlin. Cuando uno estaba enojado, dejaban que eso nublara su juicio y cometían errores. Shide antes se disparó hacia Charlotte Mascarpone, las chispas volaron cuando la hoja de la guadaña chocó con la naginata del cuello de serpiente empujando al pirata hacia atrás. Un miasma negro se filtró del arma del segador, lo que provocó que se formara óxido rápidamente en el punto de impacto. El miasma rodeó la hoja de metal, lo que provocó que apareciera más óxido. El óxido comenzó a desmoronarse cuando la hoja experimentó el cambio del tiempo, rompiéndose rápidamente antes de disolverse en la nada. Todo el arma de asta se disolvió poco después de convertirse en partículas a manos del extraño miasma. Un par de marionetas de madera salieron disparadas, una con armadura azul y una lanza larga, la otra con armadura roja y un gran sable. Las dos se separaron alrededor del portador de la naginata y se dirigieron hacia el que lanzó las bolas de fuego. El individuo de manga larga se balanceó con sus brazos, lanzando otro par de proyectiles hacia las marionetas de madera. La marioneta de azul saltó hacia el camino de los proyectiles y arremetió 2 veces con la lanza, los sellos se iluminaron a lo largo de la lanza mientras salían disparadas 2 hojas de agua. Los 2 tipos de proyectiles chocaron entre sí, una gran nube de vapor surgió cuando los elementos opuestos chocaron. El títere con armadura roja cambió de rumbo y se lanzó hacia el hombre de patillas gruesas. El títere saltó al aire y blandió su sable. La espada era más del doble del tamaño del títere cuando se balanceó hacia abajo en un movimiento por encima de la cabeza con las 2 manos. La extraña arma de asta del hombre del pompadour se balanceó hacia arriba y golpeó el sable con un fuerte sonido metálico. Las articulaciones del títere chasquearon mientras empujaba hacia abajo intentando dominar al hombre con el peinado de pompadour. Las focas se encendieron a lo largo de la espada mientras el fuego la envolvía en un glorioso resplandor naranja. El fuego obligó al hombre del pompadour a retroceder, temiendo que se quemara. El controlador de los 2 títeres era un mono bisón de Anbu con una máscara de mono, Saru. Un orbe rojo abrasador con forma de sol salió disparado hacia la única mujer del grupo pirata. Una sirena flotante con máscara de delfín se cernía sobre la mujer. Una docena de esferas rojas con forma de sol flotaban detrás de ella. La mujer de cuello de serpiente cortó con su naginata el camino de la esfera solo para que el metal se derritiera antes de que entrara en contacto con ella. El sol abrasador detonó expandiéndose hacia afuera liberando una cantidad significativa de calor que quemó el rostro de la mujer incluso a distancia. La mujer gimió de dolor y regresó. Quemaduras de primer grado cubrían el lado derecho de su rostro.
La ola de calor se precipitó en un solo punto que se deformó en el sol abrasador que voló de regreso hacia la sirena y se fusionó con su cuerpo. Ra. El único miembro que no había sido atacado se lanzó hacia adelante con una estocada de su larga katana. El hombre alto de cabello blanco se dirigió hacia la sirena, la punta de su espada apuntaba a atravesar su frente mientras su capa rosa ondeaba detrás de él. Ya. Una mujer traviesa y risueña vestida de negro con una máscara blanca interceptó al hombre con un par de uñas alargadas, afiladas como espadas. Las uñas golpearon contra la espada como si estuvieran hechas de metal y la retuvieron con facilidad. Un par de largas colas de gato negras se agitaron de un lado a otro detrás de la voluptuosa joven agente Ambu. Un par de ojos amarillos brillaron mientras la mujer presionaba el ataque, su mano izquierda apuñalando hacia adelante, las uñas se extendían hasta 10 centímetros de largo. El hombre de cabello blanco retrajo rápidamente su espada e interceptó rápidamente las largas uñas con su katana. Las puntas de las uñas agrietaron la hoja al impactar, revelando su fuerza. Llamas negras salieron de las puntas de los dedos de la mujer, enroscándose alrededor de la hoja y comenzando a derretirla. El hombre dejó caer la katana y la dejó caer al suelo mientras se disolvía en lodo. Kuroka se dio mientras presionaba el ataque, arremetiendo hacia adelante y golpeando al pirata con sus garras. El pirata oponente trató de esquivarlas, pero no pudo evitar cada golpe ya que las garras cortaron su carne, goteando sangre al suelo. El hombre corpulento con mangas largas se estrelló contra el suelo junto al hombre que vestía la capa de color púrpura oscuro, después de haber sido arrojado al suelo por una gran ráfaga de agua. La ropa del pirata estaba empapada, mientras la sangre goteaba al suelo, la fuente, un gran agujero en su hombro izquierdo. La lanza de la marioneta con armadura azul goteaba sangre cuando aterrizó en el suelo junto a la mujer. Saru aterrizó detrás del títere, desenrollando un gran pergamino de su espalda. En una nube de humo, apareció otro títere de madera vestido con una armadura negra, empuñando un gran canabo. De los títeres, el negro era el más grande, con una altura de 3 metros. El enorme títere lanzó el gigantesco garrote con púas hacia el hombre que llevaba la capa, quien a su vez levantó los brazos, transformándolos con Busoso Kwaki para bloquear la gran masa. Un poderoso chakra explotó desde el canabo mientras golpeaba con tanta fuerza que el suelo se agrietó. El títere azul cargó, relativamente pequeño en comparación con el títere negro, ya que tenía la mitad del tamaño de este. Con un empujón, el títere se lanzó hacia adelante con su larga lanza, hundiendo la punta en el pecho del hombre de la capa. La punta golpeó la carne oscurecida y lanzó al hombre hacia atrás, sobreviviendo al protegerse con Busoso Kwaki. Una masa de llamas negras se extendió hacia adelante, dividiéndose alrededor de las dos marionetas y avanzó hacia el hombre de cabello blanco. Un mar de fuego lo inundó, envolviéndolo de pies a cabeza, intentando quemarlo vivo. El pirata se paró entre las llamas, sudando profusamente, todo su cuerpo cubierto de Busoso Kwaki formando un escudo protector. Kuroka se rió maniáticamente mientras continuaba el asalto, llamas negras brotando de la palma de sus manos. Un infierno negro estalló de las palmas y rodeó a Kuroka, girando a su alrededor como un tornado mientras tomaba forma. Una manifestación de un gato gigante con colas gemelas hechas de llamas negras apareció alrededor del cuerpo de Kuroka, la niña desapareció de la vista. Un par de ojos color avellana se abrieron cuando el gato demoníaco emitió un fuerte rugido mientras una voz seductora hablaba desde sus fauces. Saru, ayuda a los demás. El gato se abalanzó, saltando sobre los títeres, y bajó una garra hacia la masa de llamas que cubría al hombre de cabello blanco. La pata golpeó con tanta fuerza que se formó un cráter. Saru tiró de sus dedos hacia atrás, atrayendo a los dos títeres hacia atrás. Mientras lo hacía, dos bolas de fuego se dispararon hacia Saru mientras el hombre de mangas largas se levantaba y miraba con furia al operativo enmascarado de mono. El Ambu movió su muñeca, los dedos se movieron mientras los títeres azul y negro salieron disparados balanceando sus armas en el camino de los proyectiles, haciéndolos explotar al contacto. Los dos títeres se deslizaron por el suelo ilesos. El títere rojo blandió su espada, arrojando al hombre del copete contra el individuo ancho y tirándolos hacia atrás. Los tres títeres tomaron una formación en línea recta, negro, rojo y azul. Shi se lanzó al ataque, blandiendo la guadaña de aspecto mortal sin piedad. Charlotte Mascarpone se apresuró a retroceder para evitar ser atravesada. Shi, burlándose detrás de su máscara, presionó el ataque mientras el cuello de serpiente continuaba retrocediendo, con lágrimas corriendo por su rostro mientras rogaba por su vida.
Haciendo girar su guadaña, el Ambu con la máscara de la muerte salió disparado, recorriendo la distancia, un miasma negro goteando de su cuerpo, sus manos transformadas en huesos. Kripa no Mai, danza del segador. Con un corte de su gran guadaña, un miasma negro se filtró, ya no era como un vertido. Un río de miasma se derramó expandiéndose como una capa, cayendo sobre el hombre. El cuello de serpiente gritó, suplicando por su vida, pero esas súplicas se ahogaron cuando el miasma cayó sobre él. Todo lo que el miasma tocó comenzó a envejecer rápidamente, marchitándose y convirtiéndose en polvo. Con un movimiento de su guadaña, el miasma regresó a Shi y se fusionó con su cuerpo. Ante Shi yacía un esqueleto, con huesos quebradizos y agrietados. Una ráfaga de viento pasó y los huesos se rompieron y se convirtieron en polvo que se dispersó a los vientos. Shi se movió para dirigirse hacia Iruka, delfín, que se reía sádicamente mientras bombardeaba a la otra mujer de cuello de serpiente con esferas abrasadoras, fallando a propósito como si quisiera burlarse de ella. Shi apareció detrás de la mujer de cuello de serpiente, una guadaña cortando el aire liberando un miasma que extinguió las llamas rojas. Una mano libre bajó y golpeó a la mujer en la nuca, con suficiente fuerza para dejarla inconsciente. La mujer cayó hacia adelante, con los ojos en blanco, y golpeó el suelo con un ruido sordo. Shi miró a Iruka desde detrás de su máscara y habló con voz monótona. ¿Te divertiste jugando con ella? Shi, cuyo verdadero nombre era Taro, le preguntó a su camarada. El Ambu sabía lo suficiente sobre la sirena, especialmente sobre sus tendencias sádicas. Iruka, cuyo verdadero nombre era Yasmin, soltó un bufido de diversión desde detrás de su máscara. Nos dijeron que dejáramos a una con vida. Los ojos de la sirena brillaron mientras sonreía detrás de su máscara. Había un dejo de diversión en la voz de la sirena con un matiz sádico. Shi puso los ojos en blanco y señaló a la mujer de Snakene, lo que provocó un puchero de la sirena. Aguafiestas. La sirena flotó y recogió a la pirata, llevándola hacia Naruto, dejando caer a la mujer a sus pies. Un fuerte maullido estalló, antes de que una figura envuelta en llamas negras cayera al suelo frente al grupo. Era el hombre rubio, aunque no le quedaba pelo, completamente calvo. El cuerpo del hombre estaba carbonizado mientras luchaba por ponerse de pie, la carne carbonizada cayendo de su cuerpo revelando el hueso debajo. Un gran gato negro en llamas aterrizó detrás de él, una pata gigante se estrelló contra el cuerpo maltrecho del hombre, presionándolo contra el suelo. Llamas negras brotaron de la pata que se enroscó alrededor del hombre antes de que fuera arrojado al aire. Otra pata golpeó, arrojando al hombre de nuevo al suelo con un ruido sordo, rompiendo la tierra con el impacto. Yurei, fantasma, deja de jugar con tu comida, gritó Suzuka hacia Kuroka mientras el gato gigante en llamas lanzaba al hombre por todos lados. El gato negro pareció hacer pucheros antes de que dos patas golpearan al hombre por cada lado y lo suspendieran en el aire. Llamas negras brotaron de esas patas gigantes y envolvieron al rubio de la cabeza a los pies. Se pudieron escuchar gritos agonizantes de la masa de llamas negras mientras poco después caían cenizas al suelo. El hombre rubio había sido incinerado. Las llamas negras se enroscaron hacia adentro y comenzaron a encogerse mientras el gato negro gigante se transformaba en la voluptuosa agente Ambu. Con un salto, la Kunoichi se acercó a Suzuka y se colocó a su lado. La forma en que sus ojos color avellana brillaban con picardía les permitió a todos saber que Kuroka sin duda estaba tramando algo detrás de esa máscara. La usuaria de la fruta del diablo era conocida por sus bromas. El único que quedaba era Saru o Mikael, como lo llamaban sin la máscara. El mono Mink y sus tres marionetas se enfrentaron a los dos últimos miembros de la familia Charlotte. Las tres marionetas trabajaban en tándem, moviéndose una alrededor de la otra y contraatacando. Cada vez que se lanzaba una bola de fuego, la marioneta azul saltaba en el camino y empujaba su lanza lanzando proyectiles de agua. El muñeco negro balanceaba su canabo en el camino del arma de asta del hombre del pompadour, bloqueándolo, lo que le permitía a la marioneta roja la oportunidad de atacar. Sargo estaba jugando con ellos, aprovechando la oportunidad para ganar experiencia y templarse. Usando una mano libre, Sargo desenrolló un pergamino y, en una bocanada de humo, aparecieron dos nuevas marionetas. Una de ellas llevaba una armadura plateada y empuñaba un arco largo, pero sin carcaj, y la otra llevaba una armadura verde y empuñaba un hacha ancha. La marioneta plateada medía 1,5 metros de alto, mientras que la verde tenía la misma altura que la marioneta roja, 2 metros. Cuerdas de chakra unidas a las muñecas, 2 cuerdas por marioneta. Controlar 5 marionetas a la vez era el límite de Saru. Los dos nuevos títeres se unieron a la refriega y cargaron contra los dos miembros de Charlotte.
El títere plateado tensó su arco y una flecha de chakra se materializó antes de ser disparada. La flecha atravesó el aire y golpeó el pecho del hombre con Pompadour, atravesándolo. La sangre brotó hacia afuera cuando el títere con armadura verde cruzó la distancia, junto con el títere con armadura negra. Los dos blandieron sus armas y llovió sangre cuando la cabeza del hombre fue aplastada por el canabo, mientras que su torso se partió por la mitad a la altura de la cintura por el hacha. Retiró una segunda flecha y disparó la nueva flecha al hombre corpulento. La flecha atravesó el aire hacia el hombre, que lanzó un par de bolas de fuego. El títere con armadura azul salió disparado y empujó su lanza, lanzando dos espadas de agua. El agua y el fuego chocaron mientras se formaba una gran manta de vapor. La flecha salió disparada del vapor y atravesó el pecho del hombre corpulento por la mitad. El títere con armadura roja salió volando del vapor, con el sable envuelto en llamas rojas brillantes. Blandiendo el sable con las dos manos en un movimiento hacia abajo, el títere partió al hombre por la mitad desde la cabeza. Las llamas cauterizaron automáticamente la carne, sin dejar ningún desastre. Los 5 títeres se retiraron y aterrizaron frente a Saru en una formación en línea recta de color negro, verde, blanco, azul y rojo. Saru sacó el pergamino que los contenía y comenzó el proceso de volver a sellar los 5 títeres. Una vez sellados, los ambú se retiraron hacia los demás y tomaron una posición junto a ellos. Naruto miró a la mujer con cuello de serpiente y extendió una mano hacia ella. El agua brotó de su palma y salpicó su rostro, despertando a la mujer. Al encontrar al Uzukage y a Barba Blanca frente a ella, la mujer gritó, enloqueció y comenzó a llorar. Por favor no me mates. La mujer rogó y suplicó mientras se sentaba de rodillas, con mocos y lágrimas corriendo por su rostro como una cascada. Naruto dio un paso atrás al ver eso. No voy a matarte. Vas a enviarle un mensaje a tu madre, dijo rápidamente Naruto en un intento de hacer que la mujer dejara de lloriquear, los mocos le disgustaban. Lo que quieras lo haré. Dijo rápidamente la mujer, intentando limpiarse los mocos y las lágrimas. Los 4 hermanos que vinieron contigo están muertos. Si Big Mom desea continuar la guerra, este será el resultado. Usushio no dudará en destrozar a la familia Charlotte, matando a todos los hijos de Liebling. Usushio no se dejará intimidar, si quieres un baño de sangre lo tendrás, pero no seremos nosotros los que sangremos. Declaró Naruto desatando su poderoso chakra, permitiendo que su poder estallara al máximo. El chakra azul se dispersó cuando un oro brillante cobró vida, elevándose en el aire en forma de un monstruoso árbol divino. El suelo tembló cuando se liberó el chakra, lo que provocó que se extendieran grietas similares a una red alrededor de Naruto. Aparecieron grandes hendiduras en la tierra alrededor del Uzukage mientras el aire se ondulaba y agrietaba. Con un movimiento de la mano, el chakra volvió a sellarse. La repentina demostración había asustado a la mujer, cuyo rostro estaba pálido como la muerte y su cuerpo estaba cubierto de un sudor frío. Naruto levantó su mano derecha, apuntando con un dedo hacia la nave con forma de tarta. Pequeñas burbujas de chakra rojo y azul aparecieron alrededor del dedo y se juntaron en una pequeña esfera violeta. La esfera se comprimió, el aire tembló y el suelo se hizo añicos debajo del Kage. Un rayo de chakra poderoso salió disparado, atravesó el aire y se estrelló contra la nave. Una gran explosión detonó cuando una cúpula de chakra envolvió la nave, destruyéndola en añicos y borrándola de la faz del planeta. Se crearon olas a partir de las ondas de choque mientras el agua se estrellaba contra los muelles por el impacto. Una bocanada de humo apareció junto a Naruto cuando un clon idéntico se acercó a la mujer de cuello de serpiente que se había desmayado de la exhibición. El clon puso una mano sobre sus hombros y desapareció en un destello blanco. El clon dejaría a la mujer en una de las islas ubicadas alrededor de Totoland. Los clones aparecieron alrededor de los otros miembros fallecidos y tomaron lo que quedaba de sus cadáveres, dejándolos con la mujer. Solo 2 cadáveres pudieron ser llevados de regreso ya que no quedó nada de los otros 2. Pueden retirarse, regresen a sus tareas. Naruto dio la orden a sus shinobi que habían llegado del espectáculo. Con una reverencia, todos los shinobi presentes se dispersaron desapareciendo de la vista, dejando solo a Barba Blanca y Marco con el Uzukage. El shinobi no estaba preocupado por su Kage. Podría manejar fácilmente a los 2 si Barba Blanca decidía volverse contra Usu. Casi parece que Big Mom no será un desafío para tu gente, Gurara. Una risa suave y retumbante escapó de los labios de Barba Blanca cuando una mano grande bajó y le dio una palmada a Naruto en la espalda de manera amistosa. Tal vez, pero esos 5 eran bastante débiles.
Dudo que sean los más fuertes de la familia de Charlotte Limlin. Nos subestimó y los envió pensando que serían suficientes. La mujer ni siquiera envió a nadie más, con ellos pensando que 5 eran suficientes. Después de esto, veremos si continúa subestimándonos. En secreto espero que lo haga, ya que será aún más satisfactorio cuando la aplaste. Naruto esperaba secretamente la llegada de Big Mom. Sería una buena oportunidad para mostrarle al mundo la verdadera fuerza de Usushiogakure, especialmente después de los últimos 2 años y medio. Usushiogakure se había desarrollado y Naruto estaba ansioso por ver cómo se enfrentaba a uno de los principales poderes que equilibraban el mundo. Limlin es arrogante y lo más probable es que ignore lo que ha sucedido hoy, creyendo plenamente que no tienes la fuerza para luchar contra ella. Barba Blanca soltó un bufido divertido mientras pensaba en el gigante. Limlin era demasiado arrogante para su propio bien, y sería su perdición, especialmente si no tomaba en serio a Usushio. Barba Blanca personalmente no era un fanático de la mujer, de hecho, sentía un profundo desdén por ella. La tripulación de Neugata era como su familia y los trataba como a sus hijos. La tripulación de Limlin estaba compuesta principalmente por sus propios hijos biológicos, pero los trataba como si no fueran nada, ni siquiera sentía amor por ellos, y eso enfurecía a Barba Blanca, que tenía una creencia tan estrecha en la familia. Especialmente cuando la mujer los descartaba felizmente, si eso significaba que podía ganar más poder, la mujer estaba loca por el poder. Espero aplastar la arrogancia de la mujer con mis propias manos, especialmente si ella elige entrar en la batalla, sonrió Naruto ante la perspectiva de enfrentarse a la mujer. Si estaba al mismo nivel de Barba Blanca, significaba que con su forma actual, al menos demostraría ser algún tipo de desafío. El sabio incluso pensó en transformarse en uno de sus otros estados solo para golpear a la mujer con facilidad. Sería como comparar a un niño recién nacido con un adulto completamente desarrollado. Pero tal vez Naruto estaba siendo demasiado arrogante. Él poseía la fuerza para igualar las mareas de la guerra, pero su gente no necesariamente. He dejado que el poder se me suba un poco a la cabeza, pensó el sabio si no tenía cuidado, lo consumiría como había hecho con tantos antes que él. Marco había permanecido en silencio todo el tiempo, escuchando mientras los dos hablaban. Los ojos del hombre se abrieron de par en par ante lo que los dos decían. Esto lo dejó atónito. Por otra parte, Naruto era etiquetado como el hombre más fuerte vivo bajo su alias, Otsutsuki Agoromo. Marco incluso había experimentado personalmente la fuerza del hombre. Las cosas están a punto de volverse locas y hoy. El pirata no pudo evitar pensar, especialmente con la invasión que se avecinaba dentro de unos meses. No sabría hasta ese día si los piratas de Barba Blanca tendrían que intervenir para ayudar a Usushiogakure. Sin embargo, Marco sospechaba que Usushio se las arreglaría bien por sí solo y no necesitaría su ayuda. Un mes después había pasado un mes desde la primera aparición de la familia Charlotte en Uzumaki y la muerte de 4 de sus miembros. Ahora había llegado el momento de la guerra. Ninguno de los dos bandos había permanecido inactivo mientras se preparaban a fondo para la guerra que estaba por venir. Una guerra entre una de las principales potencias a lo largo de Grand Line, los piratas de Big Mom y la recientemente desarrollada Usushiogakure no Sato. El mundo estaba nervioso, esperando ansiosamente el resultado de la batalla. Si Usushio lograba sobrevivir, significaba que eran una potencia que tenía el potencial de rivalizar con el gobierno mundial y los Yonko. Mientras Usushiogakure pudiera sobrevivir, el equilibrio de poder cambiaría. El equilibrio de poder ya no se dividiría entre 3 fuerzas. El gobierno mundial, los 7 guerreros del mar y los Yonko, sino 4, ya que Usushio entraría en las filas. De pie sobre una gran montaña que dominaba toda la isla estaba Naruto. Naruto estaba en su apariencia disfrazada, luciendo como un rubio de 20 y tantos años vestido con la túnica de Uzukage. El Uzukage miró hacia el este de la isla, en el horizonte se podía ver una gran flota de barcos acercándose. El canal al sur de la isla había sido bloqueado con remolinos hechos por Naruto, mientras que al este se había despejado una sección de remolinos que rodeaban la isla. El área permitía el acceso a una gran playa abierta, y más allá de eso, un gran claro que Naruto había demolido para la guerra. El sabio podría usar el Mokuton para hacer crecer nuevos árboles. Si Big Mom iba a traer su armada a Uzumaki, pelearían donde él eligiera. Se habían instalado formaciones de sellado por toda la isla, y cada vez que uno de los barcos de exploración de Big Mom se movía a cualquier lugar que no fuera esa sección este, los sellos se activaban. Los sellos hacían que el mar se agitara, creando un gran tsunami que inundaba el barco o los barcos, arrastrándolos a las profundidades del océano.
Después de perder una docena de sus barcos, la Yonko finalmente había aceptado que el único lugar para desembarcar era la gran playa al este de Usu, ubicada a lo largo del medio de la isla. Se había hecho un claro, ya que se habían quitado árboles y rocas para aplanar la tierra. En un extremo alejado de la playa había una gran colina que dominaba todo el campo de batalla. El claro en sí tenía más de 10 kilómetros de ancho y 1 kilómetro de largo. Alrededor de los bordes del claro había grandes paredes de roca de más de 100 metros de altura que obligarían al ejército de Big Mom a avanzar hacia la colina. Los imponentes muros de roca también corrían a lo largo de la playa, obligándolos a subir por el camino, creando algo así como una cala. Los muros habían sido hechos personalmente y reforzados por un esfuerzo combinado entre Naruto y Shukaku, haciéndolos impenetrables. En la base de la colina se habían instalado 3 grandes formaciones de sellado. Cada una de ellas ocupaba un espacio de 500 metros y aún no se había activado. Cada una de ellas se encontraba a una distancia de al menos 200 metros entre sí. El Uzukage desapareció en un destello blanco que apareció en la cima de la colina. A su llegada, fue recibido por la vista de sus comandantes. Presente en la colina estaba Yamato, a su izquierda estaba Ujin, detrás de ellos estaban Odin y Shina. Acompañando a Yamato a la derecha estaba Suzuka, detrás de ella los 4 Anbu directamente bajo su mando. El lado Shinobi estaba a la derecha de Naruto. A la izquierda estaba la legión marcial. Al frente estaba Kenshiro con su armadura plateada, detrás de él había otros 5. Una pequeña coneja bisón con armadura violeta claro, un alto tiburón ballena de bronce Gyojin con armadura de color dorado, una mujer menuda con armadura azul cielo, un hombre alto con armadura de hueso blanco y una mujer curvilínea bien dotada con armadura violeta oscuro. Cada uno de los 5 tenía un número en kanji en la placa del pecho de su armadura para 2, 7, 8, 9 y 11, estaban en orden numérico. Estos eran algunos de los generales marciales y oficiales shinobi de alto rango que supervisarían la batalla y participarían en ella. El resto permaneció en Usushigakure mientras las fuerzas seleccionadas esperaban. El ejército de Usushigakure no haría acto de presencia hasta que Big Mom desembarcara en la costa de Usu-no-Kuni. Saludamos al Uzukage. Los 15 guerreros se arrodillaron con la cabeza inclinada en señal de respeto ante el inmortal. Levántense, ordenó el Uzukage, haciendo que los 15 se pusieran de pie. Un par de ojos poderosos miraban fijamente al mar mientras los barcos se acercaban. Informe. Kenshiro dio un paso adelante, con una sola mano en la empuñadura de su Nodachi, el hombre estaba listo para la batalla. Informando a Uzukage Dono, la flota de Big Mom está a 1 kilómetro en el mar y se acerca rápidamente. La flota está compuesta por 70 barcos. De esos barcos, 50 ondean el estandarte de los piratas de Big Mom. 20 parecen estar ondeando el estandarte del reino de Germa. Según las estimaciones, sus fuerzas están compuestas por 18.000 tropas. 12.000 pertenecen a la armada de Big Mom y los 6.000 restantes al reino de Germa. No todos los barcos bajo el estandarte de Big Mom parecen transportar grandes cantidades de tropas, solo 20, el resto parece usarse para proteger a los barcos de transporte. Solo 20 barcos se están utilizando como transporte de tropas. Los otros 20 los rodean en una formación protectora. De los últimos 10 barcos, 9 están en una formación protectora del último, el barco más grande, el Big Mom Chanter y el barco personal de Charlotte Limlin. Los 10 barcos de Germán viajan a la derecha de la flota de Big Mom, 15 en una formación protectora. Formación protectora de los otros 5. Kenshiro informó del estado actual de la flota invasora que se aproximaba. Se había enviado una pequeña división para explorar la flota, infiltrándose y haciendo un registro preciso de los números a bordo. Una vez que tuvieran una evaluación precisa de las fuerzas enemigas, podrían decidir cuántas divisiones desplegar de las legiones marciales. 18.000 hombres. ¿Eso incluye a Big Mom y sus oficiales ejecutivos? Preguntó el inmortal, ahuecando su barbilla mientras pensaba. El número no tiene en cuenta a los oficiales de alto rango del ejército de Big Mom. Contando a los oficiales ejecutivos de ambos bandos, hay 5 del reino de Germa y 15 del lado de Big Mom, incluida la propia Charlotte Limlin. Significaba que había un total de 20 oficiales ejecutivos que podían o no participar en la guerra. Gurarara, Limlin va a darlo todo. Una gran sombra se cernió sobre Naruto desde atrás mientras Barba Blanca se acercaba. De pie detrás de él estaban 3 de sus principales comandantes, Vista, Marco y Josu. El gigante Yonko con cada paso hacía temblar el suelo, llevaba en su brazo derecho su bisento.
El resto de los piratas de Barba Blanca estaban de vuelta en Usushigakure no Sato, protegiéndolo en caso de que el ejército de Big Mom lograra atravesar la línea defensiva de Usushigakure. Mis comandantes y yo nos quedaremos aquí y los ayudaremos donde nos necesiten. Úsenos como deseen. Neugate ofreció sus servicios y se puso a sí mismo y a los 3 comandantes de Barba Blanca bajo el mando de Naruto. Gracias. Naruto apreció la oferta y podría terminar enviando a los 3 comandantes de Barba Blanca a la batalla, especialmente al ver cuántos ejecutivos había traído Big Mom con ella. Usushio tenía guerreros poderosos bajo su mando, pero si podían lidiar con los ejecutores de los piratas de Big Mom era otro asunto. Naruto se volvió hacia sus fuerzas, liberando un aura de mando. Kenshiro contacta a las divisiones y tenlas listas para el transporte inmediato. Yamato prepara todas las fuerzas Shinobi para el despliegue. Suzuka prepara las operaciones encubiertas de Ambu. Naruto emitió las órdenes hablando con una voz llena de autoridad. Los 3 comandantes se inclinaron y gritaron: Ayusukage-sama /Dono. Las fuerzas Shinobi tenían la costumbre de referirse a él usando Sama y la legión marcial usaba Dono. Los 3 oficiales se marcharon, Suzuka y Yamato desaparecieron en remolinos de agua o fuego. En cuanto a Kenshiro, saltó de la colina y pisó uno de los grandes conjuntos de sellado, desapareciendo en un destello blanco cuando actuó por el contacto. Charlotte Linlin cree que nos rendiremos y moriremos. Está equivocada. Usushio no se rendirá ante ella. Linlin se llevará una gran sorpresa, ya que lucharemos contra ella sin dudarlo. Naruto habló con firmeza, en un intento de motivar a sus comandantes restantes para la batalla que se avecinaba. Un par de ojos azul cerúleo miraron fijamente al mar mientras la gran flota de barcos atracaba en las costas de Uzunokuni. 20 de los barcos eran, de hecho, grandes caracoles con piezas de edificios, fortalezas y torres sobre sus caparazones. Los caracoles se unieron cuando se bajaron los mástiles y las astas de las banderas a medida que los segmentos se unían, creando lo que parecía ser una gran estructura similar a un castillo. Cada caracol se retrajo en su caparazón mientras grandes puentes de metal se extendían desde la parte superior y golpeaban la playa, 6 en total. De los 6 puentes bajaban 6.000 soldados, 1.000 por puente. Cada soldado vestía un traje gris oscuro con un 66º naranja en él. A la izquierda de la playa atracaron los otros 15 barcos de transporte, grandes tablones de madera descendieron mientras un gran número de tropas comenzaba a descargar, marchando al unísono hacia la orilla de la playa. Del ejército, la mayoría de ellos tenían la forma de una pieza de ajedrez blanca, alfiles, caballos, castillo y un puñado de ellos vestidos como una pieza de reina. Acompañando a los soldados con apariencia de ajedrez, había un gran número de caballeros de 3 metros de altura que parecían llevar armadura de galleta, cada uno de ellos tenía los ojos blancos hundidos. El ejército se reunió con los 6.000 soldados del Reno de Germá, tomando la línea del frente mientras los 12.000 de los piratas de Big Mom se mantenían detrás. Detrás del ejército se encontraban varios individuos, oficiales ejecutivos de ambos lados, 11 en total. Los 18.000 soldados se encontraban en 18 líneas de 1.000, una vez reunidos comenzaron la larga marcha. El suelo tembló mientras el gran ejército marchaba por la playa, su destino Usushigakure no Sato.